Bienvenidos a Historias de Valor. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y le des like para que podamos seguir contando historias como esta. En el corazón del vibrante Distrito Judicial de la Ciudad de México, entre la marea de trajes impecables y maletines de piel, se alzaba el imponente edificio de un prestigioso bufete de abogados, Lex Magna. Sus ventanales de cristal reflejaban la ambición y el poder de quienes habitaban sus pisos superiores. El socio principal, el licenciado Gabriel Solís, era una figura imponente en el mundo legal, un hombre de unos 50 años con una cabellera plateada perfectamente peinada, trajes hechos a medida y una reputación forjada en innumerables victorias en los tribunales. Solís era brillante, sin duda, pero también era conocido por su arrogancia y su desprecio por aquellos a quienes consideraba inferiores. Creía firmemente que el éxito era una medida de valía, y que el estatus social era un reflejo directo de la inteligencia y la capacidad. En las sombras de ese mismo edificio, un joven de apenas 20 años, Mateo Rosales, se movía con discreción. Mateo era uno de los limpiadores nocturnos del Lex Magna. Delgado, con ropa de trabajo holgada y desgastada, sus manos eran ásperas por el uso de detergentes. Sus ojos, sin embargo, a pesar del cansancio, brillaban con una intensidad inusual, una curiosidad insaciable que lo impulsaba a leer todo lo que caía en sus manos. Mientras barría, trapeaba y vaciaba papeleras, Mateo devoraba los libros de derecho que encontraba en los escritorios, las revistas jurídicas, los expedientes olvidados. Había terminado la preparatoria con honores y, por las mañanas, estudiaba en una universidad pública, soñando con un futuro que parecía inalcanzable. Lo que nadie en Lex Magna, y el licenciado Solís menos que nadie, sospechaba, era que ese joven limpiador era un prodigio del derecho. Con una memoria fotográfica y una comprensión intuitiva de las complejidades legales que pocos estudiantes, incluso de las mejores universidades, podían igualar. Había ganado concursos de oratoria y debates jurídicos en su modesta facultad, dejando perplejos a sus propios profesores con su agudeza mental. Una noche particularmente ajetreada, el licenciado Solís se había quedado hasta tarde trabajando en un caso de fusión empresarial de enorme envergadura. El reloj marcaba la medianoche cuando Mateo, con su carrito de limpieza, llegó a la oficina de Solís. El abogado, exhausto y de mal humor, lo observó con fastidio. ¿Otra vez usted, muchacho? La voz de Solís era áspera, teñida de una impaciencia evidente. No puede esperar un minuto más, ¿verdad? Siempre interrumpiendo. ¿No sabe que la gente importante trabaja a estas horas? Mateo se encogió ligeramente. Disculpe, licenciado. Solo hago mi trabajo. Tengo que limpiar las oficinas para que estén listas por la mañana. Solís soltó una risa seca, un bufido despectivo. ¿Su trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Mover un trapo? No me haga reír. Su trabajo es ser invisible, muchacho. Silencioso. ¿Lo entiende? Apúrese, que necesito que esto quede impecable. Y no me venga con excusas de hacer su trabajo. A duras penas entiende lo que significa la palabra responsabilidad, punto. Su mirada, cargada de desprecio, repasaba la ropa humilde de Mateo, sus manos callosas. Un nudo se formaba en el estómago de Mateo, pero su voz permaneció tranquila. Comprendo, licenciado. Haré mi mejor esfuerzo. Solís se levantó de su silla giratoria, acercándose a Mateo con una mueca de desagrado. ¿Su mejor esfuerzo? ¿Qué esfuerzo puede hacer usted? Mire sus manos. Mire su ropa. ¿Cree que alguien como usted puede entender lo que se juega en estas oficinas? Aquí se mueven millones, muchacho. Destinos de empresas enteras. Y usted solo mueve polvo. Es una cadena alimenticia, ¿lo entiende? Y usted está en el último eslabón. El silencio que siguió a las palabras de Solís fue denso, pesado, cargado con el peso de la humillación. Mateo lo miró fijamente, sus ojos, antes sumisos, ahora con un brillo de desafío contenido. Licenciado, uno no siempre mide el valor de una persona por el brillo de sus zapatos o el costo de su traje. Las personas son más que sus labores o sus apariencias. Solís se carcajeó, una risa cruel que resonó en el amplio despacho.
¿Y qué elocuencia, muchacho? ¿Ahora me va a dar lecciones de filosofía barata? ¿Lecciones de vida? Vaya. Me sorprende que un limpiador tenga tiempo para esas reflexiones. Seguro las aprendió en algún programa de televisión. Con esa mente tan aguda, ¿por qué no está estudiando derecho en vez de limpiar pisos? Ah, ya sé. Porque es fácil hablar, ¿no? Porque no tiene la capacidad, la disciplina o el talento para entrar en una buena facultad. Los prodigios no barren pisos, joven. Los prodigios están sentados en mi lugar. El silencio volvió, aún más pesado. Mateo lo miró fijamente, con una profundidad que parecía perforar la coraza de arrogancia del abogado. Su rostro permanecía inexpresivo, pero sus ojos contenían un brillo que era difícil de descifrar, una chispa de fuego contenida. No se equivoque, licenciado. Mi mente no está tan desocupada como usted cree. Y si me permite un consejo, la voz de Mateo se hizo un poco más fuerte, con una calma inquebrantable, la justicia, como la sabiduría, no se mide por el grosor de la billetera o el apellido que se lleva. A veces, hay que mirar más allá de la superficie para encontrar la verdad. Porque la verdad, licenciado, a menudo se esconde donde menos se espera. Solís resopló, agitando una mano con desdén. Y ya, suficiente. Termine su trabajo y lárguese. No necesito sus sermones. Vaya a limpiar los baños, que es para lo que sirve. Para él, Mateo era solo un insignificante trabajador que había osado replicarle, un atrevido al que había que poner en su lugar. La semana siguiente, Lex Magna se enfrentó a un caso penal de alta complejidad, un juicio por fraude contra un magnate de las finanzas. Era un caso de perfil altísimo, con la reputación del bufete en juego. El licenciado Solís estaba a cargo, y la presión era enorme. El punto crucial del caso giraba en torno a un artículo de una revista jurídica especializada, de publicación reciente, que contenía una interpretación de la ley de sociedades que podía volcar el caso a favor de la defensa. El problema era que ese artículo, escrito por un oscuro catedrático de una universidad de provincia, era casi imposible de encontrar. El día del juicio, en un receso tenso, Solís y su equipo estaban desesperados. El tiempo se agotaba, y el fiscal había presentado una argumentación demoledora. Solís, sudando frío, exclamó en voz alta en la sala de juntas: «Necesito ese artículo. Y ese oscuro artículo sobre la interpretación del artículo 37 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es nuestra única oportunidad. Si alguien lo encuentra, ganamos el caso. Pero es como buscar una aguja en un pajar». Mientras Solís maldecía en voz baja, Mateo, que estaba limpiando la sala de juntas, escuchó la conversación. Sin levantar la vista de su trapeador, y con una voz apenas audible, dijo: «Licenciado, si me permite, el artículo que busca es el de la Revista de Derecho Mercantil y Corporativo, número 42, del mes de julio del año pasado. El autor es el doctor Elías Rangel, de la Universidad de Guanajuato. Trata sobre la reinterpretación del artículo 37 a la luz de los nuevos precedentes europeos sobre la autonomía de la voluntad». Un silencio atónito cayó sobre la sala. Solís y su equipo se quedaron petrificados, mirando a Mateo. El rostro de Solís se contrajo en una mueca de incredulidad y furia. «¿Qué ha dicho, muchacho? ¿Usted? ¿Cómo sabe eso? ¿Se está burlando de mí?» Mateo dejó el trapeador, se enderezó y miró a Solís con sus ojos brillantes. «No, licenciado. Lo he leído. Estaba en una de las papeleras de su oficina, se ve que lo tiró por error. Lo leí anoche. Es un artículo muy profundo y bien argumentado. De hecho, el doctor Rangel sugiere que la interpretación que hace la defensa hoy, si no me equivoco, es la misma que él refuta con ejemplos de casos similares en Alemania y Francia. Si lo lee con atención, licenciado, verá que su propio argumento puede ser contraproducente. La clave está en el párrafo tercero de la página 89, donde hace la distinción entre la intención implícita y la manifestación explícita de la voluntad societaria. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio de asombro absoluto. Solís,
con la mandíbula tensa, tomó una bocanada de aire. ¿Usted leyó un artículo de esa complejidad en la basura? ¿Y lo entendió? ¿Y está diciéndome que mi argumento podría ser contraproducente? Su voz estaba llena de incredulidad. Sí, licenciado, respondió Mateo con calma, lo entendí. Y creo que si el fiscal llegara a citar esa parte del artículo, su defensa podría derrumbarse. La verdadera fortaleza de su caso reside en la excepción del principio de buena fe contractual, que menciona el Dr. Rangel en la sección 4.2. Es un giro sutil, pero demoledor. Solís, sin decir una palabra, se abalanzó sobre el cesto de papeles donde había tirado la revista. La encontró, sus manos temblaban mientras buscaba el artículo. Cuando encontró la página 89 y leyó el párrafo que Mateo había mencionado, sus ojos se abrieron desmesuradamente. La cara de Solís se volvió completamente lívida. Las palabras de Mateo eran espeluznantemente precisas. La interpretación que él mismo había preparado y que iba a presentar, era la que el artículo refutaba. Y la excepción que Mateo había citado, era la clave que sí podía salvar su caso. El resto del equipo de Solís, que había escuchado la interacción con una mezcla de perplejidad y asombro, empezó a mirarse entre sí. ¿Un limpiador, con tal conocimiento jurídico? Solís levantó la vista del artículo, sus ojos fijos en Mateo, ahora con una mezcla de incredulidad, vergüenza y un miedo gélido. Pero ¿quién es usted, muchacho? ¿Cómo es que usted, un limpiador, sabe todo esto? ¿Es usted abogado? ¿De qué universidad salió? Mateo, con una calma inquebrantable, se acercó a Solís, recogió el trapeador que había dejado caer y lo apoyó contra la pared. Licenciado Solís, mi nombre es Mateo Rosales. Y por las mañanas, estudio la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de la ciudad. He ganado algunas becas y concursos de oratoria jurídica. Me encanta aprender. Y sí, he leído todos los libros de derecho de esta oficina que usted y sus colegas suelen desechar, así como todos los expedientes viejos que no tienen valor. Así es como aprendo. Un silencio atónito, sepulcral, cayó sobre la sala de juntas. Solís, el arrogante y brillante abogado, se quedó sin palabras. La revelación de que el joven que limpiaba sus baños era un prodigio del derecho, un genio en ciernes con una mente que superaba a la suya en ciertos aspectos, lo golpeó como un rayo. Se dio cuenta de que no solo había humillado a un joven inocente, sino a una mente brillante, un futuro colega, alguien que, con suerte, un día podría sentarse a su lado, o incluso por encima de él. La vergüenza y el horror lo invadieron por completo. Mateo. Solís balbuceó, su voz apenas un susurro, cargada de una culpa inmensa. Yo lo siento. Lo siento muchísimo. Fui un arrogante. Mi comportamiento fue imperdonable. He sido un idiota. Mis palabras fueron crueles y despreciables. Te pido una disculpa de corazón. Su rostro estaba lívido, sus manos temblaban. Mateo asintió con serenidad, su mirada calmada pero firme. Acepto su disculpa, licenciado. Pero no la acepte solo por mi conocimiento o por mi potencial. Acéptela porque la justicia, para ser justa, debe ser ciega a las apariencias, al estatus o a la posición social. Debe ser humilde para escuchar y valiente para reconocer el valor en cualquier forma que se presente. Hoy, la lección no es solo para usted, licenciado, sino para todos los que juzgan sin conocer, para todos los que se cierran a la posibilidad de que la sabiduría pueda residir en los lugares más inesperados. Solís asintió solemnemente, sus ojos vidriosos. Tienes toda la razón, Mateo. Toda la razón. Rápidamente, con la ayuda de Mateo, revisaron el artículo, reestructuraron la defensa en tiempo récord y regresaron a la sala de audiencias. El juez, sorprendido por el cambio repentino en la estrategia de Solís, escuchó con atención. Solís, esta vez con una humildad que no le era habitual, citó el artículo y la interpretación de Rangel, utilizando la excepción que Mateo le había señalado. El giro fue tan inesperado y brillante que el caso se volcó por completo. Ganaron. La noticia de la victoria del ex Magna en el caso del fraude al magnate corrió como pólvora,
pero más allá de la victoria, un susurro comenzó a extenderse por el bufete, la inusual contribución del joven limpiador, Mateo. Al principio, era un rumor, luego una historia confirmada. El licenciado Solís, lejos de ocultarlo, se encargó de difundir la verdad, no solo por honestidad, sino como un acto de redención personal. Al día siguiente de la victoria, Solís convocó a todo el personal del Lex Magna a una reunión. Ante la sorpresa de todos, no solo elogió a su equipo, sino que, con una voz cargada de emoción, relató el incidente de la humillación a Mateo y la posterior revelación de su brillantez. He sido un arrogante, un necio, confesó Solís, con la cabeza gacha. Juzgué a este joven por su apariencia y su labor, y me equivoqué de la manera más vergonzosa. Mateo no solo nos salvó el caso, sino que me dio la lección más importante de mi vida profesional. Él es un prodigio. Acto seguido, y ante la mirada asombrada de todos, el licenciado Solís anunció que el Lex Magna le otorgaría a Mateo una beca completa para continuar sus estudios de Derecho, con un estipendio mensual que le permitiera dedicarse por completo a su formación. Además, le ofreció un puesto de asistente legal remunerado en el bufete, con flexibilidad de horarios para que pudiera estudiar. Mateo, con lágrimas en los ojos, aceptó la oferta, su sueño de toda la vida finalmente al alcance de su mano. El licenciado Gabriel Solís, por su parte, experimentó una profunda y genuina transformación personal y profesional. La lección de Mateo lo marcó de por vida. Su soberbia se desvaneció, reemplazada por una humildad genuina y una empatía que nunca antes había poseído. Se convirtió en un líder más accesible, más atento a las voces de todos sus empleados, sin importar su jerarquía. La experiencia lo llevó a fundar un programa dentro del Lex Magna para apoyar a estudiantes de derecho de bajos recursos, ofreciéndoles becas y oportunidades de mentoría. A menudo, en conferencias y seminarios, compartía la historia de Mateo como el punto de inflexión en su carrera. El momento en que dejó de ser solo un abogado exitoso para convertirse en un verdadero servidor de la justicia con conciencia social. Y Mateo Rosales, el joven limpiador que se convirtió en prodigio, ascendió rápidamente en el bufete. Se graduó con honores, y su carrera legal prometía ser brillante. Se convirtió en un abogado excepcional, conocido no solo por su intelecto, sino por su humildad, su compasión y su inquebrantable ética. Nunca olvidó de dónde venía, y siempre mantuvo la curiosidad y la sed de conocimiento que lo habían llevado a hurgar en las papeleras del Lex Magna. Su historia se convirtió en una leyenda en el mundo legal, un recordatorio silencioso pero poderoso, que el verdadero talento y la dignidad no se miden por el brillo de un traje o el tamaño de un despacho, sino por la agudeza de la mente, la nobleza del espíritu y la capacidad de ver la grandeza en los lugares más inesperados. La justicia, aprendió el licenciado Solís, se trata de ver el valor intrínseco en cada persona, sin importar su origen. Fin. Si esta historia te gustó, agradecería que te suscribas, compartas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias por formar parte de Historias de Valor.